vamos con nuestro tercer y último CIPAS de este curso. No he culminado las calificaciones, yo creo que ya mañana por la tarde, a más tardar, estaré culminando para que me tengan paciencia, por favor. Hemos tenido muchas actividades y el tiempo no alcanza para nada. ¿Están viendo la pantalla? Listo, espérenme un segundo, aquí tuve un error. Ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, hoy es nuestra tercera y última webconferencia del curso Competitividad Intercultural. Realmente espero que ustedes en este proceso estén aprendiendo y estén más motivados con lo que están estudiando. También se motiven más a participar del programa de negocios internacionales, que es sumamente interesante. Yo sé que la mayoría de los estudiantes que tengo en este curso son de administración de empresas, pero igual existe también la opción de homologación y ustedes pueden ser parte del programa de negocios internacionales. Entonces también están bienvenidos a consultar esas oportunidades que tenemos. Bueno, ustedes creo que ya las dos habían estado en las webconferencias anteriores, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, listo. Entonces no les Sí, repito señora. quién soy yo porque creo que ya saben. Bueno, el plan de nuestra Sí, clase de hoy, señora. además de la presentación, hoy vamos a hablar de la internacionalización de las empresas y qué aspectos debemos tener en cuenta. Vamos a hacer una actividad muy breve al final. En este punto lo que buscamos es prácticamente recopilar un poco de la información que hemos ido desarrollando en las actividades previas. Entonces, de lo que hemos desarrollado, qué más hemos aprendido y realmente cómo podemos llevar a cabo la internacionalización de una empresa. Pero, ¿qué es realmente la internacionalización de una empresa? Entonces, lo podemos resumir que es un proceso en el que una empresa pues desarrolla parte de sus actividades en otros países distintos al de origen. ¿Y estas actividades cuáles son? Puede ser venta de productos, que es lo que nosotros más conocemos, con lo que estamos más familiarizados, pero también puede ser la compra de insumos, puede ser la producción, porque a veces se llevan a cabo las maquilas en el extranjero, porque de pronto dependiendo del país de origen, resulta más económica la mano de obra en otra parte. Y existen, bueno, singularidades de opciones a estas. Las más comunes que nosotros conocemos cuando hablamos de internacionalización de las empresas es la venta de los productos, cuando estamos buscando un mercado para nosotros exportar alguno de nuestros productos, o de pronto cuando estamos buscando oportunidades de importar productos, ya sea para nosotros distribuirlos en nuestro país, que seamos unos distribuidores, que tengamos puntos de venta, o de pronto que nosotros estemos comprando insumos, materias primas para el desarrollo de nuestros productos. Y la producción se ve más enfocada como a la mano de obra. Cuando nosotros estamos ofertando un servicio, por ejemplo, si nosotros somos dueños de una clínica de cirugía plástica que tiene unos procesos especiales que son muy bienvenidos en otras latitudes del mundo, entonces nosotros ¿qué hacemos? Una promoción de nuestro servicio para atraer clientes y que vengan a utilizar nuestro servicio en nuestro país. Entonces, esas son como las diferentes opciones que se enmarcan dentro del proceso de internacionalización de las empresas. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso de esa internacionalización? En primer lugar, es sumamente importante tener en cuenta que no es un proceso que no se puede tomar a la ligera. Yo creo que eso ustedes ya lo han evidenciado en las lecturas y en las actividades que hemos ido desarrollando, porque requiere de mucho conocimiento y requiere de mucha preparación para que se pueda llevar a cabo. Entonces, es un proceso en el que no podemos improvisar, porque a veces al querer hacer las cosas a la carrera, nosotros nos podemos estar equivocando y podemos cerrar las puertas en lugar de abrir las posibilidades. Entonces, lo más importante es tener claro que no es un proceso que podamos llevar a la ligera. Y en segundo lugar, es importante tener en cuenta que nosotros debemos tener convicción de lo que estamos haciendo,
tener compromiso, porque la paciencia también es muy importante en estos procesos. Negociar con unas nacionalidades es más complejo que con otras. Hay unas que van a requerir menos tiempo, otras van a requerir el desarrollo de establecer una relación de amistad primero antes de. Entonces va a requerir de mucha, mucha paciencia. O sea, debemos realmente tener convicción y compromiso para nosotros ser parte de esos procesos y fuerza de voluntad. Porque si nosotros no tenemos fuerza de voluntad, cualquier obstáculo, por pequeñito que sea, nos va a frenar en el proceso y vamos a retroceder o vamos a frenar o nos vamos a desmotivar y no vamos a resultar haciendo nada. Entonces, algo que es muy importante es que tengamos claro que no es un proceso, ni lo vamos a tomar a la ligera, ni se va a solucionar en cuestión de días. En muchos casos, la verdad, son procesos que toman años, que son procesos que requieren del establecimiento de un vínculo de amistad con la contraparte, de un conocimiento de esa otra parte. Y para eso requerimos estar convencidos de que lo que queremos es hacerlo. Debemos tener compromiso para meterle la ficha, aprender, capacitarnos, investigar, leer y obviamente tener esa fuerza de voluntad que frente a cualquier dificultad que se nos presente no vayamos a frenar en el proceso. Entonces, eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ventajas tiene ese proceso de internacionalización? Primero que todo, va a permitir un mejoramiento de las diferentes áreas de la empresa porque le exige a la empresa llegar a ser competitiva frente a los estándares internacionales. No es igual que nosotros produzcamos zapatos para venderlos en nuestro mercado local, conociendo quiénes son nuestros compradores, a ofertar ese mismo producto en el extranjero, en un mercado que tenemos mayor competencia, que va a haber mayor número de clientes, pero también que va a haber muchísimos más ofertantes del mismo producto. Entonces, para nosotros poder ser competitivos en el mercado internacional, es muy importante que nosotros también cumplamos con esos estándares internacionales. Y eso nos va a requerir que nuestra empresa cuente con ciertos estándares internacionales, con ciertas calidades, y no solamente en la calidad de nuestro producto, en nuestras materias primas, sino de pronto también en toda la estructura organizacional que nos dé esa fortaleza de negociación, nos dé una fortaleza en cuanto al diseño de todo el proceso para que seamos eficientes, que tengamos innovación, que tengamos diferentes elementos que nos hagan realmente competitivos en el mercado. Entonces, eso también nos permite pues mejorar nuestros niveles de calidad a nivel interno de la empresa. Un aumento de clientes e ingresos. Obviamente no es igual que nosotros tengamos nuestro producto ofertado al mercado colombiano a que tengamos de pronto la posibilidad de llegar al mercado de los Estados Unidos o que podamos llegar al mercado europeo o al mercado asiático. Entonces no es lo mismo tener un mercado de 40 millones de habitantes a tener uno de pronto de 200, 300 millones de habitantes. Entonces ya el porcentaje de la posibilidad de tener clientes, pues del número de clientes va a aumentar y eso pues realmente nos va a beneficiar porque nos va a generar pues mayores ingresos porque vamos a tener más clientes. Pero eso también nos exige que tengamos pues mejor calidad en nuestro producto. Una mejora en la gestión del riesgo. ¿A qué se refiere? Realmente cuando nosotros nos referimos a esa gestión del riesgo, a esa mejora en la gestión del riesgo, es que nosotros cuando ofertamos de pronto al mercado colombiano únicamente, cuando nos limitamos a un solo mercado, si el mercado presenta variables, cambios, es muy posible que cuando haya de pronto un desincentivo en el consumo, pues que se nos afecte obviamente nuestro negocio. Si nosotros no solamente contamos con el comercio, con el mercado colombiano, sino que nosotros estamos enfocados a otros mercados, muy posiblemente nosotros vamos a tener esa posibilidad de no tener los mismos riesgos. Entonces vamos a disminuir el riesgo frente a desincentivación del consumo de nuestro mercado local porque tenemos un plan B y un plan C, tenemos otros mercados que en algún momento nos pueden apalancar y nos pueden permitir no
que no se nos afecte mucho nuestro flujo. Entonces es sumamente interesante porque al ampliar esas posibilidades nosotros vamos a tener mayores opciones para poder comercializar y no poner en tanto riesgo nuestros ingresos y nuestros gastos. Aumento de la competitividad. ¿A qué se refiere con un aumento de la competitividad? Exactamente que si nosotros vamos a competir en el mercado internacional, nuestro nivel de competitividad va a aumentar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener unos puntos de referencia que van a ser sumamente altos frente a lo que nosotros hemos venido teniendo en un mercado más familiar como nuestro mercado local. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros estamos acostumbrados a un mercado local, al mercado colombiano, tenemos cierta competencia que nos fija ciertos estándares que no van a ser de pronto tan altos. Cuando nuestra competencia son multinacionales, cuando nuestra competencia son otras empresas, entonces en otras latitudes, cuando nuestra competencia también va a estar con otros clientes, entonces nosotros también tenemos que mejorar la calidad de nuestro producto, debemos mejorar muchísimo los modelos de negociación de nuestra empresa. Entonces los estándares de competitividad van a ser mayores. Entonces eso nos exige obviamente una mejora en la competitividad. ¿Qué otra ventaja? Una disminución en los costos y el acceso a nuevas tecnologías. Obviamente, cuando nosotros tenemos una empresa y le vendemos a X número de clientes que tenemos, el costo de producción de esas unidades es un valor X. Pero si nosotros ampliamos ese mercado, si nosotros tenemos muchísimos más clientes, vamos a crear más elementos, vamos a producir más unidades, muy seguramente el costo de producción se nos va a disminuir. Cuando disminuimos ese costo de producción, obviamente nuestros ingresos van a aumentar y también vamos a tener un acceso a nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, producir 100 helados o 100 pares de zapatos a producir 10.000, a producir 100.000. Entonces, nosotros para poder responder a las necesidades de un mercado, ¿qué necesitamos? Necesitamos aplicar nuevas tecnologías para ser más eficientes, porque no es lo mismo responder con 100 pares de zapatos en un tiempo de 1 o 2 semanas a responder por 100.000 pares de zapatos en ese mismo tiempo. Entonces, tenemos que ser más eficientes en en nuestro modelo de producción y poder dar abasto a las necesidades de ese mercado. Entonces, esas ventajas lo que permiten, obviamente, es que nuestro negocio, nuestra empresa crezca, que tenga más herramientas para ser eficiente, para ser productivo y obviamente tener mejores resultados económicos y mayor presencia en el mercado local y en el mercado al que nosotros decidimos expandirnos. Bueno, esas son las ventajas y ya sabemos que si nos vamos a meter en ese cuento, entonces nosotros realmente estamos dispuestos a meterle la ficha, a dedicarnos, que sí somos conscientes de las ventajas, que vamos a crecer, que nuestro costo de producción va a disminuir. Listo, lo tenemos claro. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros como empresa para poder lograr ser parte de ese proceso de internacionalización? Son varios elementos los que debemos tener en cuenta. Veámoslos uno por uno y los vamos entendiendo. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, van interviniendo. ¿Listo? ¿Qué requiere la empresa? Primero que todo, un análisis interno de la misma empresa para conocer la capacidad de responder a un mercado internacional. Pero ¿por qué si yo quiero es buscar una oportunidad en el extranjero? Es muy sencillo, nosotros podemos participar de ferias internacionales, podemos contactar compradores en el extranjero, pero ¿y si el negocio funciona y un comprador nos dice, listo, me interesa su producto, cumple con mis expectativas, eso es lo que yo requiero? ¿Está usted en capacidad de ponerme cada mes un container con X cantidades de unidades de su producto? Entonces nosotros no podemos llegar a ese proceso de negociación y sorprendernos y decirnos, conseguí un comprador y me pide 100.000 unidades, pero nosotros no tenemos la capacidad.
Nosotros lograr tener una capacidad, una empresa para aumentar su capacidad de producción no se puede solucionar de un día para otro ni de una semana para otra. Eso requiere de una planeación, eso requiere de un tiempo, eso requiere de estrategias. Entonces, realmente lo que se requiere es, antes que yo ir a salir a ofertar y a decir que yo tengo, que mi producto es una novedad, que mi producto es lo último, primero que todo debo conocer muy bien el producto, pero debo ser claro y conocer la capacidad que tiene mi empresa para responder a las necesidades de ese mercado internacional. Entonces, eso lo debo tener muy claro. Es ser consciente de cuál es la capacidad de mi empresa para poder responder a unas necesidades de mi mercado al que me estoy presentando, porque eso hace parte del estudio que nosotros hacemos. Entonces, si yo quiero entrar al mercado de los Estados Unidos, debo analizar, bueno, yo voy a ingresar por la costa este, por la costa oeste. No, yo quiero empezar solamente arrancando por la parte de la Florida. Entonces, tengo que analizar el tamaño de ese mercado y en la medida en que yo conozca el tamaño de ese mercado, analizar cuánto, si les llama la atención, de mi producto va a ser requerido. Y si yo como empresa tengo la capacidad de responder a esas necesidades de ese mercado. Entonces es sumamente importante que antes que nada hagamos un análisis interno y conozcamos la capacidad que tiene nuestra empresa para responder a las necesidades de ese mercado al que nosotros nos vamos a postular. Entonces, conocerme a mí mismo para poderme saber vender. No es que yo, no, voy y me vendo, mi producto es estrella, mi producto es esto, lo otro, X, y cuando me dicen, bueno, necesito tantas unidades, yo, uy, no, espérese porque yo todavía no tengo la capacidad, me toca esperar, yo todavía no tengo la maquinaria, no me ha llegado la importación de una maquinaria, no tengo la mano de obra, entonces ahí ya perdimos la oportunidad. En ese momento, cuando decimos eso, no hay opción. O sea, ustedes acaban de cerrar una puerta que se les abrió. Entonces, no cometamos ese error y primero hagamos nuestro análisis interno y conozcámonos a nosotros mismos sabiendo qué capacidades tenemos para poder responder a una demanda externa. Reconocer el producto que se va a ofertar. Tengo capacidad. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ofertar? Hace poco veía una propuesta de una empresa de Costa Rica, de una empresa que produce banano y oferta un banano y quieren abrirle un mercado al banano que ellos producen, que es un banano excelente. Y algo que me llamó la atención dentro de la presentación de la empresa es que nuestro banano no es orgánico, pero tiene las condiciones, tiene mejores condiciones que un banano orgánico y por eso el público lo va a querer. En mi conocimiento mínimo del producto, o es orgánico o no es orgánico dentro de un mercado. Si es orgánico, tiene un perfil de producto hacia un perfil de consumidor, y si no es orgánico, pues tiene otro perfil. Pero para mí es muy difícil decir, mi producto no es orgánico, pero es mejor que un orgánico. Entonces, ¿qué es? Entonces, lo primero que nosotros debemos identificar es qué características tiene y cómo lo puedo demostrar. Muchas personas, por ejemplo, en los campos, venden sus productos, lo que siembran, en los mercados locales como productos orgánicos. Entonces, en Colombia, apenas el sello orgánico en productos naturales está apenas como empezando. No es algo que sea muy conocido y tampoco las certificaciones son muy comunes. Entonces, yo no puedo decir que mi producto es orgánico, que yo tengo unos tomates orgánicos, porque no les he hecho ningún químico, pero no estoy teniendo en cuenta que el agua con la que yo estoy regando esos tomates es un agua negra del río Bogotá. Entonces, es un agua contaminada, puede tener mucha materia orgánica, pero también puede estar generándole ciertas características no muy sanas al producto que yo estoy vendiendo. Pero es que yo estoy diciendo, no es que yo no utilizo ningún químico. No utiliza ningún químico, pero entrar a determinar que realmente es orgánico no es completamente sencillo.
Entonces, si yo no sé realmente, si yo no, en el caso del orgánico, no tengo un sello que me identifique, no tengo un sello que diga, sí, fulano, sultano y perencero, esta empresa fue, verificó todo, hizo trazabilidad, todo el proceso de producción y evidenció que efectivamente ese tomate se produjo de una manera orgánica porque utilizan agua limpia, porque el suelo está sano, porque no utilizan pesticidas, no utilizan químicos, porque el producto está en muy buenas condiciones y la trazabilidad en la producción es excelente. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros sí debemos conocer muy bien nuestro producto y que lo que nosotros estamos ofreciendo como ventajas, como elementos diferenciadores, sí tengo cómo demostrarlo. No es fácil venir a decir, tengo un banano, no es orgánico, pero es mejor que un orgánico. Entonces, ¿quién le certifica eso? ¿Quién va a demostrar que efectivamente el producto que usted está ofertando tiene unas características diferenciales al que no es orgánico y sin ser orgánico tiene perfil de orgánico? Entonces, fíjense qué tan importante es nosotros conocer realmente esas características del producto que nosotros tenemos. Por ejemplo, en los juguetes para los niños, existen, nosotros podemos desarrollar muchos diferentes juguetes para los niños, pero hay gobiernos, hay estados en donde se restringe el ingreso de los juguetes con ciertas características porque pueden amenazar la salud de los niños o porque tienen piezas muy pequeñitas que se sueltan y pueden los niños ingerirlas y ahogarse, porque tienen pinturas que pueden intoxicar a los niños. Son pinturas que no se pueden utilizar en productos para niños. Entonces, hay unas reglamentaciones específicas en algunos gobiernos y nosotros cuando diseñamos nuestro producto, cuando empezamos a reconocer todas esas bondades y características de nuestro producto, también tenemos que tener en cuenta a los diferentes mercados a donde los queremos llevar, qué restricciones o qué requisitos nos van a pedir para que nuestro producto pueda ingresar a ese mercado. Porque si nosotros no tenemos en cuenta esos pequeños elementos, pues es muy fácil que nosotros diseñemos un producto con unas características muy especiales, muy lindo, muy interesante, que responda a una necesidad, pero que en el proceso de la parte legal identificar de pronto, de mirar la trazabilidad o las materias primas que se han utilizado, tengamos una restricción para el ingreso a ese mercado. Entonces, eso hace parte de conocer nuestro producto, de identificar las características que tiene nuestro producto. ¿Qué más requiere la empresa? Obviamente, para nosotros lograr un espacio en el mercado internacional, requerimos ser mejor que la competencia. Si nosotros no llegamos al nivel de la competencia, no vamos a tener ninguna opción de participar en ese mercado, porque la competencia no es una empresa, son varias empresas. Entonces, si nosotros no le apuntamos a tener características que van más allá de la calidad que ofrece la competencia, ni siquiera nos esforcemos en gestionar un espacio, porque va a ser muy difícil y no vamos a lograr tener de pronto la acogida que requerimos. En el proceso en el que nosotros vamos analizando un mercado, tenemos que analizar la competencia, identificar cuáles son esos productos que nos van a hacer, nos van a hacer competencia, mirar también los productos sustitutos y analizar cuál es el espacio, el margen que queda en el mercado para que nosotros seamos competitivos. ¿En qué puedo yo superar a la competencia? No solamente nos vayamos al precio, porque muchas veces el precio no es el único que determina la competencia. Entonces tenemos que empezar a analizar el plus, el valor agregado que tiene nuestro producto frente a la competencia y a lo que está presentando el mercado internacional. Entonces es sumamente importante que tengamos en cuenta esos elementos. A continuación, diseñar una guía o un plan que determine los pasos a seguir, donde se apunten todas las acciones, los fallos, los aciertos, las estrategias. Nada de eso puede funcionar sin que tengamos una estrategia o una guía. Entonces, muchas veces cuando tomamos el proceso a la ligera, cuando decimos, no, es que yo tengo un amigo que me hace el favor, que me ayuda, pero si no tenemos una guía, si no tenemos unos pasos,
si no conocemos nuestra empresa, si no conocemos nuestro producto, si no hemos analizado el perfil del mercado, por más que tengamos amigos, es muy difícil que nuestro producto llegue a un mercado. Esto no es de pagar dádivas y que me hagan el favor y me pongan el producto en una góndola, no, porque es que nosotros estamos supeditados como productores es a la voluntad del consumidor. Al consumidor no le van a decir, oiga, le doy 50.000 pesos y usted va y compra ese producto. No, eso no existe, eso no pasa. Ustedes le pueden decir eso al almacén, le pueden decir de pronto al de la aduana, no sé, dependiendo el perfil, pero la única forma de que un consumidor adquiera nuestro producto es porque nuestro producto le brinda una solución a una necesidad que tiene. Entonces, realmente esa es la situación. Nosotros no podemos pensar que porque tenemos una amistad, que porque conocemos a alguien, nosotros ya tenemos el espacio asegurado en ese mercado. Eso no es posible. Nosotros debemos, ante todo, ser muy organizados, tener unos pasos, una guía a la cual vamos a seguir para nosotros poder considerar que vamos a lograr un espacio en un mercado específico. Si nosotros no nos organizamos, si no planificamos, si no generamos esa guía, esos pasitos, va a ser muy difícil que logremos ese objetivo que estamos persiguiendo. Es sumamente importante que seamos organizados y que esa estrategia esté concebida en todo un proyecto y en todo un proceso que vamos a seguir al pie de la letra. De esa misma manera, nosotros podríamos identificar en qué estamos fallando, cuáles son los aciertos, cuáles son los desaciertos, qué podemos subsanar, cómo podemos mejorar nuestro proceso, en qué elementos de pronto nosotros nos equivocamos, en dónde nos faltó más investigación, más conocimiento, y en el camino lo podemos subsanar. Si nosotros no llevamos una guía, un proceso al cual le podamos hacer trazabilidad, pues vamos a terminar como muchas empresas echándole la culpa al uno y al otro y al final no conseguimos nada. Entonces, la organización, el diseño de la estrategia, la planificación, el tener una guía es fundamental para nosotros llevar adelante estos procesos que son tan importantes. Entonces, es fundamental, además de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestro producto, de mejorar nuestros estándares de calidad frente a la competencia, tener un plan, una guía, un proyecto para ese proceso. Y algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, que a veces nos desmotiva, es que cada hecho que nosotros vamos realizando, cada acercamiento, cada participación en una feria, cada contacto que nosotros vamos agotando, son actividades que se están convirtiendo en inversiones. Entonces, cada momento que nosotros le dedicamos al diseñar esa guía, cada cumplimiento de esa guía, análisis que hacemos, que tuvimos la oportunidad de participar en una feria, fuimos y nos presentamos, son inversiones a nuestro proyecto. En este caso les cuento una anécdota, algo que le pasó a una empresaria colombiana, que ella hacía unas muñequitas en cáscara de naranja. Entonces la señora hacía sus muñequitas y las vendía pues a la gente que conocía. Alguna vez alguien le dijo, oiga, monte una empresita porque esas muñequitas pues tienen buena salida. La señora montó su empresita unipersonal, o sea, solamente ella era la dueña y todera de su empresita, hacía sus muñequitas, las vendía en una oportunidad a través de la cámara como Lombo Alemana. Tuvo la oportunidad de participar en una feria internacional que es como de decoración y de hogar en Alemania, que es de las más importantes en el mundo, pues compartiendo espacio con otras empresas colombianas. Entonces la señora fue a la feria con toda la emoción, con sus muñequitas, presentando su producto, con la ilusión que nos puede dar a cualquiera que tenga esa oportunidad. Presentó sus muñequitas y muchas personas se le acercaron, le preguntaban, le averiguaban cuántos años llevaba en eso, cuántas unidades vendía, qué posibilidades tenía de, pues de dar unos despachos en Alemania. Pasó esa feria y no vendió nada, o sea, no salió ningún negocio. Bueno, al siguiente año, la siguiente oportunidad de la feria la llamaron y volvió la señora.
Esa situación se repitió más o menos por 3 o 4 ferias. Entonces, lo curioso es que en todas las ferias siempre se le acercaba un señor y le preguntaba por la empresa, que cómo le había ido, que cuánto ya vendía. Y así siempre en la misma feria la señora asistía sin grandes éxitos. O sea, la señora persistía, fíjense lo importante de tener esa convicción, de tener la perseverancia, de tener esa fuerza de voluntad, o sea, arrancar con sus muñequitas, por más que a uno le ayuden, eso es un desgaste. Y pues es muy triste hacer toda esa inversión de tiempo, de algún dinero, para que uno no, pues no concrete algo. Pero la señora persistía y ya más o menos como para la 4.ª feria, el mismo señor se le acercaba y qué tan bonitas las muñecas y le averiguaba lo mismo, la señora igual lo atendía, tal. Y el señor le dijo, pues que realmente él a todas las ferias iba, que a él le gustó mucho el producto, pero que él necesitaba tener certeza de qué tan constante ella era. Porque si ella era las personas que iba a una feria y no volvía, pues era muy arriesgado hacer negocios con alguien que no tuviera esa persistencia. Pero el señor, al ver que la señora a todas las ferias se presentaba con sus productos y que seguía en ese negocio, eso le dio seguridad al comprador para poder empezar a generar una relación de negocio y poder concretar una negociación para que la señora vendiera sus muñequitas de cáscara de naranja en Alemania. Entonces, fíjense lo importante de la inversión que ella hizo de la participación en esas ferias. Así no ganara en esas ferias, así no tuviera los negocios, no firmara negocios, no firmara contratos, ella siguió invirtiendo su tiempo, su esperanza, sus muñequitas y el dinero que requiriera el ir hasta Alemania a la feria, a pesar de la ayuda que tuviera por la cámara, y finalmente se le concretó en un negocio que le benefició a ella. Entonces a eso vamos, en que cada actividad que se realice de ese plan que nosotros hacemos, de esa estrategia que hemos desarrollado, es una inversión dentro de ese proceso de internacionalización. Entonces no es algo que se tome a la ligera, no es algo que nosotros lo vamos a solucionar y a concretar en 1 o 2 semanas, 2 meses, un año, porque muchas veces se requiere es de persistencia y de tiempo para poder concretar el éxito de esos procesos. Entonces, fíjense que la empresa no solamente requiere un producto estrella para poderlo meter en el mercado internacional, sino que se necesita conocer a sí mismo, conocer muy bien su producto y saber qué está vendiendo y cómo lo puede soportar. Debe tener una característica que lo diferencie frente a la competencia, o sea, que realmente le abra ese espacio en el mercado. Debe ser muy organizado diseñando todo ese plan de internacionalización. Debe ser muy persistente y debe ser consciente que cada pasito que va dando dentro del desarrollo de ese plan va siendo una inversión para el éxito de ese proyecto que ha establecido. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda, muchachos? No, señora. Perfecto. Ah, bueno, ya llegaron más participantes. No, profe, ya he entendido. ¿Todo claro? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces continuemos. Ya nos conocemos a sí mismos, conocemos nuestro producto, hemos investigado ese mercado, somos conscientes de la guía, el proceso, el planeamiento que debemos hacer. Hay un elemento sumamente interesante que debemos tener en cuenta y son los aspectos legales. Nosotros de la parte legal no solamente requerimos conocer lo que nos concierne en nuestro espacio territorial, en nuestro estado, o sea, lo que sea nuestra aduana, nuestra DIAN, nuestras cámaras de comercio. Cuando nosotros ya queremos salir al mercado internacional, ya existen unos lineamientos internacionales del mercado y como les nombraba ahorita, cada estado tiene sus políticas específicas para la comercialización al interior de sus países, pero también para la importación de productos. De la misma manera, si nosotros vamos a importar, debemos ser conscientes de los lineamientos que hay de ese X país de origen para exportar y de lo que nosotros tenemos permitido importar.
Nosotros podemos comprar muchas cosas, pero la norma nos dice, por ejemplo, que aquí en Colombia no se puede importar maquinaria pesada usada. Ay, pero es que yo quería traerme una retroexcavadora de Estados Unidos de segunda. No, la norma no lo permite. Usted no puede hacer eso. Tiene que ser nueva, usada, usted no la puede comprar. En muchos países es posible, bueno, en Colombia no es posible realizar ese tipo de negociaciones. Entonces, los aspectos legales que nosotros debemos tener en cuenta dentro de esos procesos de internacionalización son muchísimos. Estos son apenas unas ideas y lineamientos generales que ustedes deben considerar si se van a encaminar a un proceso de internacionalización de una empresa. Primero que todo, ¿cuáles son las normas que regula el comercio internacional? Entonces, para eso nos remitimos a lo que diga la Organización Mundial del Comercio y la Cámara de Comercio Internacional, así como todas las empresas u organizaciones que regulan el movimiento de mercancías o toda la parte de logística, ya sea marítima, ya sea acuática, terrestre o fluvial. Entonces nosotros debemos ser conscientes, bueno, es que mi producto solamente se puede transportar de forma aérea. Ah, bueno, entonces mire cuáles son los requisitos que usted debe cumplir para que su producto pueda ser transportado, porque eso no es solamente que yo lo quiero mandar o que lo quiero traer, sino que debe tener unas características de embalaje, debe tener unos seguros, debe tener debe cumplir con ciertos lineamientos y requisitos para que efectivamente lo pueda realizar. No es solamente es que mi producto toca, no es que yo quiero, mis flores solamente las puedo mandar por avión. Bueno, pues analice entonces qué es lo que requiere para que sus flores efectivamente las pueda transportar por avión y no tenga inconvenientes en ese proceso. Entonces, otras normas que regulan el comercio internacional, el dumping. Entonces, ¿cuál es el valor del producto al mercado que usted va a llevar y cómo lo considera la Organización Mundial del Comercio? Porque si usted llega de pronto a incumplir o a estar cometiendo dumping, entonces puede ser penalizado. Entonces, esos son elementos que se deben analizar y tener en cuenta y de los cuales nos tenemos que documentar a través de las organizaciones internacionales que lo regulan, que en este caso es la Organización Mundial del Comercio. Bueno, el siguiente, medios de cobro en las transacciones a nivel internacional. Nos tenemos que documentar las formas de cobro y de pago, qué seguros tenemos, quién nos protege de cierta manera, cómo se diligencian esos documentos, cómo se legalizan, cómo se hacen efectivos. Eso no es que yo le pido X cantidad de producto y le hago una transferencia, no, porque quién me asegura que efectivamente yo a usted le transfiera la plata y me llegue el producto. Entonces, para eso existen también los Incoterms, que nos dicen cuáles son las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor en esa negociación, pero además de los 5 terms, pues nosotros tenemos que estar familiarizados con todos los procesos bancarios en cuanto a los procesos de las transacciones y de los pagos de esas negociaciones a nivel internacional. Entonces, eso es sumamente importante. Espera un segundo. Bueno, el tercero, derecho arancelario. Entonces, también debemos estar muy familiarizados, porque ¿qué pasa? Que nosotros podemos tener, como les decía, un producto, un juguetico diseñado para niños, súper lindo, hecho en madera, con unas características especiales, pero resulta que la laca que nosotros utilizamos aquí en Colombia es una laca que tiene un ingrediente que es tóxico para los niños de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Entonces, mi producto no puede entrar a la Unión Europea. Ay, pero yo quería llegar a Alemania y a Holanda. O cambia el tipo de laca y analiza muy bien cuáles son esas condiciones, o usted no lo puede entrar. Entonces, esas son unas características para arancelarias para poder ingresar el producto a ese destino.
En cuanto al derecho arancelario, también se nos da algunas oportunidades el conocer nosotros los aranceles y los acuerdos arancelarios que existan. Entonces, mirar cuáles son las condiciones que existen dentro del acuerdo Tratado de Libre Comercio que firmó Colombia con la Unión Europea y saber si existe una posibilidad de que nuestro producto entre a la Unión Europea con un beneficio arancelario. Entonces, de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, X producto tiene una preferencia arancelaria, por decir, ya no tiene que pagar el 10% de arancel, sino un 4%. Entonces, ese beneficio ya nos genera una capacidad, obviamente, de ser competitivos en cuanto a precio en el mercado, en el mercado extranjero. Entonces, tenemos que conocer todas esas características, ser conscientes también de lo que cubre el derecho arancelario para facilidad de la comercialización de nuestro producto en el extranjero. Fiscalidad del país. Como les decía, nosotros no nos podemos amarrar solamente a lo que nos cubre en nuestro territorio nacional. O sea, qué es cuáles son los impuestos que tengo que pagar, cuáles son los requisitos que debo cumplir, cuáles son las características que debo tener. No, porque muchas veces cuando nosotros ya estamos entrando al otro mercado, tenemos que ser conscientes cuáles son las responsabilidades fiscales que nosotros vamos a tener que cumplir. Es sumamente importante que nosotros seamos conscientes y conocedores de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo conocemos, pues nuestro proceso puede tener su fin en esa parte. O sea, nosotros, todo nuestro proyecto está bien, pinta perfecto, pero si nosotros llegamos a tener una obligación fiscal que cumplir y no la estamos teniendo en cuenta, eso puede generar unas obligaciones que van a superar la utilidad que nosotros estamos generando y en lugar de tener beneficio y tener más ingresos, pues vamos a estar perdiendo. Entonces, la fiscalidad es sumamente importante, no solamente del lugar de origen, sino del destino en el caso de una exportación. Y lo mismo, pues cuando nosotros traemos un producto, conocer muy bien la reglamentación del país de origen para que no tengamos inconvenientes en los acuerdos y en las limitaciones que existan para exportar desde ese país. Último aspecto, entonces, dentro de esos aspectos legales que se deben tener en cuenta, también es la participación en eventos y encuentros que a uno le permitan generar ese networking, capacitarse y aprender sobre esos nuevos mercados, sobre las normas que regulan el comercio internacional, sobre también los medios de las transacciones, conocer también un poco más de logística, de toda la parte de empaque, de embalaje, de medios de transporte, de las facilidades que existen, toda la parte legal del derecho arancelario y de la fiscalidad de los diferentes países. Todos los eventos y encuentros a los que un empresario pueda participar que le ayuden en ese proceso de internacionalización van a ser una inversión. No va a ser una pérdida de tiempo, no van a ser gastos, sino van a ser inversiones. En estos procesos donde uno participa, perdón, en eventos y en encuentros, ese networking a uno le permite conocer posibles compradores, canales de comercialización, facilidades en el transporte, estrategias de pronto para el empaque y embalaje, también conocer un poquitico más sobre las nuevas tendencias de los pagos de esas transferencias internacionales y enterarse de los nuevos litigios que se puedan haber generado en el comercio internacional, que a uno esas experiencias realmente le ayudan muchísimo para no cometer los errores. Cuando ustedes ingresan a la página de la Organización Mundial del Comercio, hay un link que aparece que es de todos los litigios que resuelve realmente como árbitro la Organización Mundial del Comercio. Es sumamente interesante porque uno lo puede escoger, uno puede ubicar esos litigios por país, por el producto y uno puede empezar a estudiar y a ver los casos de las diferentes situaciones en donde se está violando el derecho internacional
en esos intercambios comerciales. Entonces, que están cometiendo dumping, que están comercializando productos que no se pueden comercializar o que no los cubría de pronto los acuerdos presentados ante la Organización Mundial del Comercio, que de pronto se está haciendo negociación con países que no son miembros de la Organización Mundial del Comercio y están recibiendo preferencias que no están enmarcadas en los acuerdos. Entonces existe un sinnúmero de litigios sumamente interesantes que a uno le permite conocer mucho sobre la realidad del comercio internacional. Y esas experiencias a uno que le permite, pues conocer para no cometer esos mismos errores, para saber en dónde se presentó la equivocación y uno no ir a cometerlos de igual manera. Entonces, esas son oportunidades de conocimiento que nosotros tenemos y también la organización a veces realiza talleres y capacitaciones que son muy oportunas para todos estos procesos y algunos de esos son gratuitos. Entonces son muy interesantes y tienen muchísima información que uno puede consultar cuando uno está en esos procesos de internacionalización de las empresas, de generar negocios internacionales, estrategias de comercialización, muchos ejemplos que nos sirven para no cometer esos mismos errores. Bueno, tenemos dudas hasta el momento, muchachos que están muy callados. No, tutora, ¿Se me durmieron? todo bien. Ah, bueno, no me preocupen porque están muy callados y ustedes son un poquitico más proactivos. O porque es a las 6 de la tarde y están recién llegados del trabajo, están cansados. La lluvia de pronto. Bueno. Ah, ¿está lloviendo? Andrés, ¿en Sí, dónde señora, está? yo vivo en Jamón de Valle. ¿Y está cayendo un aguacerito fuerte o suavecito? Más o menos. Ahí. No me diga que lo está arrullando. No, no, no. Toca poner atención a la charla. No, nada de eso. Bueno, y las señoritas de la clase, ¿dónde estarán? Profe, acá no está lloviendo ya, pero llovió duro. ¿En Me dónde parece estás, muy, Mayerly? yo vivo en Alquería La Fragua, ¿Y eso es en? en Bogotá. Ah, ok, perfecto, vale, listo. Ah, cuando llueve duro allá, eso es el caos. Gracias a Dios estaba ya en la casa. Sí, señora. Ah, bueno, Profe, me bueno, donde parece yo muy estoy sí importante está lo lloviendo. que, sí, señora, me parece muy importante lo que nos explicabas del tema de que uno sí debe revisar antes de emigrar a otros mercados internacionales el producto. Uno cree Sí, que es porque importante llegar allá, pero a veces no tiene en cuenta, pues, como los requerimientos que ellos hacen antes de. exactamente, para nosotros mismos nuestro producto es el mejor. El problema es que tú lo pones en una góndola frente a la competencia y tienes que convencer al consumidor que efectivamente tu producto es el mejor. Y debes tener en cuenta que el consumidor analiza diferentes aspectos del producto porque es el que determina si le sirve o no le sirve, si le responde o no a la necesidad, si es un comestible, si el sabor es el que está esperando o no, si es algo que necesitas cocinar como una pasta, si es lo que al final de cocinarlo le resulta lo que necesita o no. Entonces, para ti tu producto puede ser el mejor, pero tú tienes que saberle llegar al consumidor y realmente suplirle la necesidad que tiene. Entonces, debemos es ser ser como una tercera persona, como eh, ponernos en los zapatos de ese consumidor y ser como ¿cómo le decía yo? Como el abogado del diablo. Entonces es uno tener su producto y decir, bueno, yo le voy a dar todos los defectos, lo voy a comparar con los otros a ver cómo es, porque es mío, entonces es el mejor. No, yo tengo que empezar a analizarlo realmente. Si yo soy un consumidor y llego a una góndola, ¿por qué lo voy a coger? Voy a escoger ese producto y no alguno de los que están en la góndola. Entonces, es sumamente importante poder nosotros reconocer las características, o sea, hasta hacerle el análisis DOF al producto.
cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus debilidades, en qué lo podemos mejorar frente a los demás, cómo está. Entonces, eso es sumamente importante para nosotros poderlo vender. Entonces, si uno no lo conoce bien, pues cuando el comprador te va a hacer unas preguntas y te corcha, pues grave porque perdiste la oportunidad. Si te pregunta algunos elementos que tú no conoces o si te pide, no, si es orgánico, ¿cuál es la certificación? ¿Quién le emite la certificación? Ah, no, es orgánico, pero no tengo certificación. Muchas personas necesitan es que la etiqueta tenga un sellito y diga que es efectivamente orgánico. O que si van a comprar un café que tenga el sellito que diga Café de Colombia, porque si no lo tiene, pues no. De pronto solamente les gusta consumir un café que tenga el sellito de la Federación de Cafeteros. Entonces, esos son elementos sumamente fundamentales que a veces nosotros queremos tanto nuestro producto, pero no los tenemos en cuenta para tener ese nivel de competitividad en el mercado. Entonces, son muy importantes. A veces no creemos que sean tan importantes. Bueno, continuamos. Igual cualquier duda o aporte, ustedes saben que siempre son bienvenidos. Aquí yo les hice un pequeño mapita como de las etapas más importantes que debemos considerar en ese proceso de hacer de llevar nuestra empresa, nuestro producto a ese mercado internacional, de abrirle ese espacio. Entonces, dentro de los ejemplos que ustedes han leído, entre las actividades que han realizado, se han dado cuenta que ha habido algunas falencias en, en los procesos que han adelantado las empresas y mucho desconocimiento. Cuando nosotros queremos empezar un proceso de mirar hacia el extranjero, de llevar nuestro producto afuera o de comprar insumos en el extranjero o de promocionar nuestro servicio en el extranjero, lo primero que tenemos que hacer es crear un departamento o un equipo de trabajo especializado. Nosotros no podemos pretender que todo el mundo en la empresa sepa de absolutamente todo. Realmente la especialización de cada una de las áreas es lo que permite que se genere un éxito, porque debe haber más bien es un engranaje para que todos sepamos trabajar en equipo. Por eso los molesto tanto por trabajar en equipo, porque debemos saber compaginar y trabajar en equipo para mejorar un mayor resultado. Un equipo de una persona no es tan productivo como un equipo de trabajo de 5 personas. ¿Y por qué? Pues porque 5 cabezas piensan más que una, porque 5 personas van a tener 5 puntos de vista diferentes, van a considerar diferentes variables y el resultado del análisis de 5 cabecitas pues va a ser más nutrido que el resultado de análisis de una cabecita. No estoy diciendo que uno sea bruto y 5 son pilos, no, porque no se necesita que todos sean megapilos, sino que cada uno va a tener un punto de vista diferente y va a identificar elementos diferentes dentro del análisis que hagamos. Cuando nosotros juntamos un equipo especializado, unimos a 5, decimos, estas 5 personas se van a encargar de posicionar nuestro producto en el extranjero. ¿Qué requerimos? Pues que sean especialistas en el área, que tengan conocimientos por lo menos de algo de logística, que sepan por lo menos alguno que se defienda en una segunda lengua, que hablen inglés, que tengan nociones de la parte legal, que sepan consultar las páginas, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, la Cámara de Comercio Internacional, de las diferentes organizaciones que debemos consultar, que tengan conocimiento, estén familiarizados con ProColombia, que estén familiarizados, por ejemplo, con Analdex, con las entidades nacionales que pueden apoyar ese proceso. Entonces, sí o sí es necesario que se delegue esa tarea en un equipo de trabajo que cumpla con las condiciones para poder realizar esa actividad, que puedan establecer ese plan de trabajo, esa guía y que la sigan al pie de la letra. ¿En el proceso van a necesitar apoyo el resto de la empresa? Claro que sí. Ese conocimiento del producto no lo van a tener ellos, pero ellos van a tener a un jefe de producción, a un jefe de calidad que les va a demostrar cuáles son esos atributos del producto, que va a saber vender el producto y que ustedes van a ser ese abogado del diablo que va a ser, bueno, pero es que usted está vendiendo un juguete para niños, pero es que Fisher Price también lo vende y lo vende más económico, o tiene una marca internacional, una marca que es reconocida a nivel internacional, o tiene estas características, o es que además en la caja vienen diferentes idiomas, es que usted llega con Fisher Price a cualquier región del mundo y todo el mundo lo conoce. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer, o sea, ser
unos elementos externos que van a ver ese producto con diferentes ojos para analizar ese potencial que tiene y poderlo sacar. Pero además de conocer la empresa y el producto, también deben conocer todo el proceso externo que requiere, conocer la parte legal, reconocer toda la parte logística, todo lo que se requiere para poder posicionar o llevar un producto al extranjero, o si es una importación, también conocer todo el proceso. Entonces, lo más importante es delegar la tarea en un equipo que sepa del área, que sepa de eso. No vamos a delegarlo en, perdón, o sea, por ejemplo, en un contador, en un abogado que no les parezca importante el proceso de internacionalización o que no les parezca que el producto tiene que estar en el extranjero, porque si no tienen convicción y fuerza de voluntad, pues harán lo estrictamente necesario sin ningún resultado. Entonces, es personas que realmente les guste, que sepan del tema y que estén comprometidos con la realización de esa actividad, que realmente cumplan con eso. En segundo lugar, después de crear ese equipo, realizar un análisis interno del que estábamos hablando, hacer esa introspección y conocernos a nosotros mismos para saber cómo nos vamos a vender. En tercer lugar, apostarle a la innovación, tener una visión más abierta y futurista. Realmente la innovación, la generación de un valor agregado es lo que hoy en día puede garantizar que un producto pueda ser presentado en el extranjero y tenga esa opción de participar de ese mercado. Entonces, existen varias formas de esa innovación que pueden ser una innovación en las políticas de la empresa. Entonces, la empresa realmente tiene un perfil sumamente atractivo que hace que su producto tenga pues un valor agregado. ¿Qué puede ser una política de la empresa? Por ejemplo, que el 80% de los empleados son mujeres cabeza de hogar. Pero ¿cómo así? Claro, existen regiones del mundo que dan preferencia a productos que tienen dentro de su proceso de producción o trazabilidad una característica humana como esa. Entonces, que se está apoyando, por ejemplo, se está empoderando a un grupo de mujeres cabeza de hogar y la empresa las apoya y por eso el 70-80% de la mano de obra y de los empleados son mujeres cabeza de hogar. Esa es una política de la empresa perfectamente válida. Otra política de la empresa, que es una empresa que trabaja de la mano del medio ambiente. Entonces, que reciclan, que casi no utilizan papel, que son más eficientes en el uso, por ejemplo, del agua. Entonces, que en sus construcciones ellos utilizan muchísimo el agua llovida o que reutilizan el agua. Entonces, son políticas propias de la empresa, puede que directamente no estén generando un valor agregado al producto como tal, no estén haciendo que el juguete del niño sea diferente, pero esa política puesta con un sellito en una caja vende y la gente lo compra por eso. Entonces puede ser un poquito más caro. Ah, no, pero es que mire, imagínense, pues, allá trabajan solo mujeres cabeza de hogar. Es una empresa que yo apoyo esa política. Ah, no, mire, es que tiene un sello verde, esa empresa trabaja en beneficio del medio ambiente y mucha gente paga por eso. Entonces, eso hace parte de la innovación, de esa visión futurista y de esa caracterización que le vamos a dar a nuestro producto de manera indirecta. Bueno, en recursos humanos, lo que les decía, por ejemplo, de las madres cabeza de hogar, en los métodos de pago o en el producto final. Aquí dice, por ejemplo, que ofreciendo elementos como el packaging más llamativos, prácticos y originales, muchas veces también el producto se vende, ay, porque tiene un empaque muy bonito, un empaque novedoso, porque ya con este empaque ya no necesito empacarlo en papel regalo. Entonces, fíjense que son detallitos que no van vinculados directamente a la calidad del producto, pero que hacen que ese producto sea diferente frente a los demás que hay en el mercado. Entonces, eso lo hace diferente, lo hace competitivo y le abre ese espacio en el mercado internacional. A continuación, elegir el o los mercados. Fíjense que dentro de eso yo ya les había hablado que existen unas preferencias o beneficios arancelarios. Entonces, ¿para qué se firman acuerdos comerciales o de beneficios arancelarios o tratados de libre comercio? Precisamente para facilitarle a las empresas que participen
en esos otros mercados. Entonces, para abrirle la puerta a ciertos sectores en diferentes mercados. Entonces, cuando nosotros queremos llevar nuestro producto al extranjero, tenemos también que analizar, bueno, si yo lo quiero llevar a los países árabes, ¿existe algún acuerdo de libre comercio de Colombia con los países árabes o realmente me toca empezar de ceros? Ah, no, es que está más fácil porque hay tratado de libre comercio con Estados Unidos, con los países de Centroamérica y con Europa, entonces como que más bien miro con ellos. Ah, no, es que de pronto hay un acuerdo especial con Corea del Sur, entonces puedo mirar esas opciones. Entonces es sumamente importante, esa información está en la página del Ministerio de Industria, Comercio de Industria, Turismo y Comercio, Industria, Comercio y Turismo, y existe, ahí están especificados los documentos y ustedes pueden entrar a revisarlos. ¿Cuáles son los acuerdos vigentes que tiene Colombia con diferentes países en el mundo? Además, hay que mirar dentro de la Organización Mundial del Comercio cuáles son los acuerdos que ha firmado Colombia y de acuerdo con esos acuerdos, entonces, cuáles beneficios existen para los productos colombianos en otros mercados. Eso también es sumamente interesante y lo tenemos a la mano. Es solamente ingresar a la página de la Organización Mundial del Comercio o también a la página del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Colombia. Entonces, es importante al elegir el mercado tener en cuenta eso. Otro dato interesante, dentro de esa lección de mercados para ustedes, estudiantes de la UNAD, la universidad tiene a través de las bases de datos acceso a Legis Comex, que es una base de datos de Legis solamente diseñada para la parte de comercio exterior y comercio internacional, en donde ustedes encuentran los perfiles de los mercados, los datos de las importaciones, de las exportaciones, de las oportunidades comerciales, de los acuerdos. Es una herramienta sumamente importante, muy completa, que a ustedes les permite tener acceso a mucha información para poder elegir un mercado. Existen también capacitaciones con respecto a esa herramienta y ustedes realmente son privilegiados porque la universidad tiene acceso casi completo a la herramienta, que es más, llega a un punto en donde tiene hasta los formatos de la DIAN que se requieren para cada caso y el tutorial para llenarlo. Entonces, es una herramienta sumamente útil e interesante que le ahorra muchísimo esfuerzo y le soluciona muchas dudas a todas aquellas personas que efectivamente están interesadas en trabajar en la parte internacional de las empresas, en la parte de exportación, de importación, de promoción de los productos a nivel internacional, los estudios de mercado. Esa herramienta facilita muchísimo esos procesos porque tiene muy buena información. Entonces los invito a que ustedes ingresen a la página de la universidad, que ingresen a la biblioteca y en donde dicen bases de datos ingresen y busquen por la L, Legis Comex, y le cacharren. Y estén pendientes porque muchas veces al correo institucional les llegan la información de las capacitaciones que realmente valen la pena. Son sumamente interesantes, son muy útiles y a ustedes, si les llama la atención todos estos procesos, les va a servir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, esa es una herramienta para poder elegir el o los mercados a los que nosotros queremos llegar. El siguiente paso es buscar un canal de comercialización. Entonces también obviamente es a partir del conocimiento de ese perfil del consumidor, de las posibilidades que nosotros tenemos de llegar a ese mercado, cuáles son esos caminos para llegar, realmente cómo se acostumbra a que ese producto llegue, si nosotros podemos tener venta directa, si tenemos que establecer una bodega propia o si podemos contactar distribuidores que ya hacen la tarea interna. Entonces tenemos que conocer muy, muy bien no solo el mercado, sino también ese proceso de llegar al consumidor final. ¿Cómo es que se hace? ¿Cuál es el potencial? Y desde que nosotros conozcamos realmente ese mercado, vamos a saber diseñar estrategias óptimas para poder llegar de mejor manera a nuestro consumidor final sin violar y sin atentar contra la tradición del mercado, porque nosotros también nos podemos cerrar las puertas yendo en contravía de lo que normalmente se acostumbra en los mercados. Tampoco podemos llegar a ser completamente disruptivos. Bueno, a continuación, entonces, un punto importante es que durante ese proceso nosotros tenemos que empezar
esa promoción de nuestro producto en el caso de querer exportar, pues a través de nuestra página web, a través del e-commerce, de las redes sociales, de la participación en eventos y ferias. Fíjense que la participación en las ferias internacionales, desde que se haga de manera asertiva, tiene muy buenos resultados, pero también siempre y cuando nosotros seamos constantes. Muchas veces podemos asistir a las ferias como asistentes para conocer un poco el mercado, pero también con nuestro producto para que nos vayan conociendo, no siempre pensando que la primer visita que nosotros vamos a hacer sea cerrar un negocio, pero sí podemos empezar a abrirnos ese espacio y hacernos conocer y decir, hey, aquí estoy, yo existo, tengo este producto, soy una alternativa para el mercado, considérenme y conózcanme. Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. Y por último, pues afianzar la internacionalización. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros ya logramos establecernos en ese mercado, cuando logramos abrir ese espacio, pues no es que vamos a cerrar el departamento de internacionalización o vamos a sacar a la gente que se encargó de eso y, no, ya lo hicieron, listo, gracias y chao. Si te vi no me acuerdo, no. Lo que nosotros tenemos es que fortalecer nuestra presencia en ese mercado. En la medida en que los mercados son cambiantes, van evolucionando, las personas van cambiando sus gustos y nosotros nos tenemos que ir adaptando constantemente a esos cambios y evolucionando con los mercados. Entonces, debemos afianzar ese proceso para nosotros poder continuar siendo vigentes en ese espacio y de esa manera, en esas lecciones aprendidas, podemos, es más, em, abrir más espacios en otros mercados. Entonces, no podemos, no, ya lo logramos, ya listo, dejemos los que hagan, ya traemos nuestro producto y listo. No, nosotros debemos afianzar ese proceso, debemos fortalecerlo, debemos irlo mejorando para cada vez ir creciendo y tener más impacto. ¿Tienen alguna duda en este punto, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les parecen esas etapas? ¿Ustedes le adicionarían algo? ¿O hay algo que ustedes de pronto nunca habían considerado? ¿Están muy callados? Bueno, continuamos. Espero que estén pendientes, porque ya casi hacemos una actividad que es muy breve, pero sí necesito de la participación de ustedes. Bueno, nosotros ya conocimos las etapas, cómo lo debemos ir haciendo, cómo nos debemos conocer a sí mismos, cómo nos debemos preparar. Cuando nosotros estamos en ese proceso, ¿con qué nos vamos a encontrar y qué debemos hacer? Lo más normal es que nosotros en ese proceso, cuando lo iniciemos a hacer, vamos a estar como desubicados o desorientados. ¿Por qué? Porque nosotros decimos o nos dicen, bueno, usted hace parte del equipo que se va a encargar de la exportación de nuestro producto a China. Listo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo serán los chinos? Yo sé hablar inglés, pero pues de los chinos conozco poco. Entonces, hay un proceso, hay una situación de desorientación cultural porque nosotros tenemos que empezar a analizar y a conocer ese mercado. Entonces, ¿por qué una desorientación cultural? Pues porque precisamente ese entorno al que debemos llegar es un entorno diferente porque tiene un ambiente natural diferente, tiene una historia diferente, unos eventos que han perfilado a su consumidor de cierta manera, unas tendencias diferentes, adaptaciones de las personas y una evolución diferente, unas estructuras sociales diferentes. Entonces, puede que nosotros digamos, listo, me voy para China, pero es que no todos los chinos son iguales, tiene que mirar a qué región de China es a donde usted se va a dirigir, porque es que son con 1.000 y pico de millones de habitantes. Entonces ustedes no pueden llegar y pretender que todos los chinos sean iguales, o si van a llegar a la capital, o si van a llegar a la ciudad de Chongqing, que es la más grande.
O sea, ustedes se imaginan una ciudad que tiene como 40 millones de habitantes. O sea, es una cosa loca. O sea, es la población, un poquito menos de la población colombiana en una ciudad. Es una locura. Entonces, fíjense que solamente pensar en eso ya uno queda como loco. O sea, toda esa gente vive en una sola ciudad. ¿Cómo será el ambiente? ¿Qué tradiciones tienen? ¿Qué les gustará? ¿Cómo viven? ¿Cómo será ese perfil de ese comprador? O sea, uno como consumidor, ¿en dónde se mueve? ¿Se mueve en un barrio? ¿Se mueve qué área de kilómetros se está moviendo esa persona diariamente para uno analizar mi producto, cómo le puede llegar y cómo le puede suplir una necesidad? Entonces, fíjense que existen muchos elementos propios de las culturas y de los grupos realmente sociales que nosotros tenemos que entrar a conocer, a indagar y a preguntar, porque nosotros no, pues por más que nosotros hablemos inglés o leamos sobre cómo negociar con chinos, ya cuando es la realidad de aterrizar nuestro producto en ese mercado, son muchos los elementos que debemos considerar. Entonces es sumamente importante que nosotros seamos conscientes de esos elementos y que esa desorientación nosotros la asimilemos y nos empecemos a formar al respecto para resolver. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Primero nosotros tenemos que definir cómo nosotros vamos a establecer, a construir y a mantener una relación con esos posibles compradores o con ese mercado. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a lograr establecer ese guanchi con los chinos o con esos posibles compradores chinos que yo voy a tener? Entonces es sumamente importante, después de esa desorientación, empezar a identificar cuáles son esos pasos que yo, cómo me debo organizar mentalmente y en mi trabajo para poder sobrellevar esa desorientación cultural que se me presenta en principio. En segundo lugar, debo tener una orientación hacia la cooperación y competencia y prepararme para el conflicto. Entonces yo debo estar preparado para afrontar esas situaciones. ¿Por qué? Porque es que si yo empiezo ese proceso, si yo tengo un plan de trabajo y dentro de ese plan hay cosas que no me funcionan o de pronto se me generan conflictos, se me generan dificultades, yo debo tener la capacidad de solucionarlos para continuar, de identificar los elementos que me están generando esa situación, subsanarlos y poder continuar. Yo no me puedo desmotivar en el inicio, yo no me puedo desmotivar en el camino. Yo debo ser perseverante y debo tener la capacidad de solucionar esos conflictos, de continuar en mi proceso. Entonces eso es fundamental y lo debo tener claro y mentalizado que estoy en ese proceso. Apropiarse de la comunicación efectiva. Entonces debe ser uno consciente de qué forma uno le va a llegar a la gente, uno cómo va a interactuar con ellos y cómo voy a hacer que mi mensaje llegue como debe ser a ese receptor. No puedo quedarme en que, ay, no es que yo trataba de decirles y no entienden. Es que de todas las formas les he tratado de llegar y no comprenden. No, uno tiene que decir, bueno, algo me está fallando en esa comunicación. El mensaje que les estoy dando no está llegando. De pronto es el lenguaje que estoy utilizando, de pronto son las estrategias que estoy utilizando, de pronto son las personas a las que le estoy llegando, de pronto no son las personas a las que yo me debería dirigir. Debo ir a analizar cada uno de los aspectos para identificar qué me está fallando y lograr esa comunicación efectiva. De lo contrario, va a ser muy difícil que yo pueda continuar en mi proceso. Resolver los problemas del proceso de la negociación. Como les digo, en esos procesos se van a presentar inconvenientes, conflictos, malos entendidos, diferencias, tardanzas, pero entonces yo debo haber interiorizado esa responsabilidad, tener esa perseverancia y efectivamente decir, bueno, realmente yo lo que voy a hacer es esto y esto, si me presentan problemas, yo tengo que sentarme a analizar con mi equipo cuáles son los inconvenientes. Si hay diferencias en el equipo, tengo que sentarlos y solucionar esto para poder continuar, porque un equipo diferenciado, resquebrajado, dividido, no hace nada. Eso sí, no hace nada. Entonces, debo también tener un equipo muy bien consolidado, un equipo que trabaje en equipo, efectivamente, por eso los molesto tanto por el trabajo en equipo,
para poder sobrellevar las dificultades que además de lo que se nos pueda presentar internamente, se nos presenta en ese proceso de negociación. Entonces es fundamental tener esa capacidad de resolver problemas de cualquier tipo que se presente. Por último, el manejo del tiempo. Nosotros no podemos decir, es que yo soy muy estricto, pero es que ellos no. Y así no funciona. No, debe haber cierta flexibilidad. Entonces, si yo soy muy estricto y ellos no, entonces debe haber cierto nivel de flexibilidad para lograr un punto de negociación y de acuerdo en donde nos podamos entender. Porque vamos es a una situación donde buscamos un gana-gana. Entonces, yo no puedo pretender imponer todas mis condiciones y que ellos se acomoden a lo mío porque realmente yo los necesito. Si yo los necesito a ellos, ellos también me necesitan a mí. Entonces no puedo ser tan cerrado en ese proceso. Entonces manejar el tiempo. O si yo soy muy desorganizado y muy relajado con el tiempo, pero los demás son muy estrictos, ay, no, pero es que así yo no puedo. No, pues le toca también ceder un poquito y tratar de ser más organizado y responderle a esa contraparte para poder lograr un punto de conexión de entendimiento y poder llevar a cabo ese proceso de negociación y ser exitoso. Son muchos los elementos realmente que se van a presentar en esos procesos, muchas las dudas que se van a tener, vamos a estar desorientados muchas veces, pero esa perseverancia, esa fuerza, esas ganas y esa convicción son las que nos van a permitir ser constantes porque esa constancia y esa perseverancia en el proceso de negociación internacional sí es bien remunerada. Pero si yo me desanimo con cualquier actitud, con cualquier hecho, con cualquier detalle, pues realmente no tengo camino en esos procesos. Eso es sumamente importante y es fundamental que nosotros lo tengamos en cuenta. Ya llegamos a la parte de nuestra actividad en donde yo ya los quisiera escuchar. Ya me quedé sin voz, ya estoy tomando mucha agua, entonces ya quisiera escucharlos a ustedes, que me cuenten de la actividad que estamos realizando, por ejemplo, bueno, y de la que hicimos previamente en el caso de la primera fue la de las empresas de Medellín, las pequeñas empresas de Medellín, después nosotros miramos los casos de las lecturas y en este estamos viendo el caso de Leonisa y de Bavaria. Yo quisiera escucharlos de todo lo que yo les dije de este proceso, de cómo se hace esa internacionalización o esa participación del mercado en el mercado externo de un producto o de la compra de un producto. ¿A ustedes qué les ha parecido interesante? Algo curioso, usted diga, oiga, pero tan interesante, yo no sabía que esto podía pasar, o no sabía que esta empresa había sido exitosa por X o Y razón. Quiero escucharlos a cada uno de ustedes que me cuenten qué es lo que más les ha llamado la atención de los procesos que esas empresas han sufrido en, el desarrollo pues de su exposición realmente al mercado internacional. Cuéntenme, muchachos. Pero de a uno en uno, todos al tiempo no. Buenas noches, soy Edilma. Bueno, me parecieron muy interesantes ambos casos, pero el que más me llamó la atención fue el de Bavaria, eh, por el tema de las adquisiciones, y pues digamos que llegaron a comprar empresas hasta en España y en Portugal, entonces creo que son retos muy grandes y pues digamos que esa sería como la enseñanza en este momento en cuanto a la internacionalización de las empresas. Pues ellos tienen una ventaja y es porque tienen un reconocimiento también a nivel mundial. Pues en Colombia más de 100 años como marca, em, pero pues también el logro y mantenerse en el mercado creo que es una marca, es una firma que se ha posicionado a nivel internacional y que, bueno, luego de estar en el mundo
bueno, como en el primer mundo regresaron aquí y pues también hicieron compras y le apostaron a empresas en Ecuador y Perú, si no estoy mal, Ujú. y también hicieron inversiones en esos países. Entonces, ese tema me pareció muy importante. Gracias. Muy bien, Edilma, me parece que toca un punto muy interesante y es que a veces nosotros tenemos de cierta manera como que nos sentimos chiquitos, como que nos sentimos inferiores. Y a mí una vez mi segundo papá prácticamente me decía eso, me decía Ángela, es que todos somos exactamente iguales, no es porque sea un inglés o un francés va a ser superior a usted, todos somos exactamente iguales y nos tenemos que ver así. Y tiene toda la razón, porque nosotros tenemos de cierta manera, yo lo veo como un defecto y es que llega el extranjero y eso se le alaba, se le aplaude, pero es que somos iguales. Entonces tenemos las mismas capacidades. Una empresa con semejante historia, con semejante capacidad, ve oportunidades en el extranjero, las aprovecha. No es porque sea colombiana, es que es menos o que tiene menos capacidad, no. Entonces, eso hace parte de esa apropiación de quién soy yo como empresa, cómo me debo fortalecer y también cuáles son las características de mi producto que lo hace capaz de llegar al mercado externo. Entonces, debemos fortalecer esa autoestima empresarial. O sea, tenemos todos la capacidad. Ahora tenemos es que formarnos y fortalecernos pues para seguir creciendo y para aprovechar las oportunidades que nos da ese mundo globalizado y esos mercados extranjeros. Entonces, tenemos las mismas posibilidades que cualquier multinacional. Pero entonces, ¿a qué vamos? ¿Qué hicieron ellos diferente para lograr eso? ¿Qué hago yo diferente para llegar allá? ¿Cuál es mi convicción y mi fuerza de voluntad para ser constante y poder hacer lo que hizo la señora, las muñequitas de cáscara de naranja y posicionarse en un mercado, llegar a un mercado externo? Entonces, eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, que nosotros debemos también valorarnos a sí mismos, valorar muy bien nuestro producto y saber que tenemos las mismas capacidades que cualquier empresa en el mundo. Solamente tenemos es que conocernos muy bien y hacer muy bien la tarea con perseverancia para lograrla, pero es perfectamente posible. Entonces, es muy interesante el elemento que resalta Cedilma, sobre todo el caso de Bavaria. ¿Qué otro compañero quiere participar con su experiencia, con lo que le ha parecido y le ha llamado la atención de las actividades que hemos realizado? Andrés dice que tiene problemas de señal. Mayerly y Bellanit, ¿tienen alguna experiencia, algo que les haya llamado la atención de los casos de estudio? ¿Están de cuerpo presente y mente ausente? Parece que somos las 12, Dilma. No, tal vez están en alguna circunstancia difícil de conectarse. Muy bien, Edilma, excelente respuesta. Sí, tal Bueno, vez puede ser. precisamente, por ejemplo, los estudios de casos son sumamente importantes porque cuando nosotros leemos lo que las empresas han hecho en esos procesos de llegar a mercados extranjeros, aprendemos mucho. Realmente nosotros aprendemos mucho de las experiencias de los demás y debemos ponerlas en práctica. Por eso yo les digo que una de las oportunidades que tenemos para no cometer los mismos errores es mirar los litigios internacionales que existen en cuanto al comercio internacional para ver en qué han fallado las empresas, y realmente, y bueno, y también ver también cómo lo solucionan, pero son herramientas que nos sirven a nosotros para poder llevar nuestro proceso con más éxito o por lo menos tener en cuenta esas dificultades que se han presentado para que nosotros no las tengamos que vivir, conocer un poquitico más los términos, ver los beneficios que tenemos. Es sumamente importante el capacitarse y el leer. Entonces, el,
el curso precisamente lo que busca es eso, que a través de esos estudios de caso ustedes se familiaricen más con la realidad. Andrés, si te habilito yo no he visto que lo deshabilites, te lo voy a deshabilitar a ver si puedes hablar. A ver qué será, o será un problema a ver aquí. ¿Se me escucha? Sí, señor, ya lo estamos escuchando. Sí, señor, sí se escucha. No sé si es como un problema con la señal porque se le deshabilitó otra vez. Espérame a ver, Andrés. Ay, pasó acá. Ahora sí intenta, Andrés. Oh, hola. Sí, señor. Ay, no, es que habla y se le deshabilita. Qué charro. Intenta otra vez, Andrés. O si quieres, entonces escríbenos por el chat. Sí, es la señal, Mauricio. Es que a veces cuando llueve realmente la señal no nos colabora mucho. Ilma nos decía también que el tema de la fiscalía de cada país es muy importante. Sí, fíjense nomás lo que le pasa a los famosos que empiezan a facturar como Shakira en España y después tienen problemas fiscales por evasión de impuestos. Y muchas veces a las personas eso les pasa no por mala fe, sino realmente por desconocimiento de las normas fiscales y que cuando se superan Exacto. ciertos montos, efectivamente tienen que cumplir con ciertas obligaciones. Entonces, eso le pasa, imagínense, esas personas que tienen asesores y que tienen gente que les colabora en todo. Entonces, si uno quiere hacer una o crear una subsidiaria en otro país, debe tener en cuenta, tener una asesoría muy buena en la parte fiscal para no ir a cometer esos errores, porque si no, después sale como el dicho que nos sale más caro el collar que el perro, por querer hacer algo, de pronto terminamos fracasando por ignorar esos elementos tan importantes. Bueno, bueno, Andrés tiene Pues dificultades con la señal. Sí, Edilma. algo similar le sucedió a Leonisa. Em, bueno, es un país aquí, en Argentina, si no estoy mal, porque ellos, las mujeres no utilizan como el prototipo de brasier que utilizamos aquí en Colombia. Entonces, fue un nicho de mercado que tuvieron que trabajarle y trabajarle mucho hasta que finalmente se dieron cuenta que no podían seguir, digamos, vendiendo directamente, sino que lo tuvieron que hacer por intermediarios. Eh, entonces, son ejemplos de estudios de mercado que hay que hacer con mucha rigurosidad. Y lo que dice la tutora es totalmente cierto, lo de la fiscalidad en el país y el estudio de mercado con mucha profundidad. Ujú. Sí, exacto, tienes razón, Edilma. Todas puede que utilicemos el brasier, pero cada quien lo busca diferente. Y también dependiendo de las nacionalidades, de la idiosincrasia, se va a querer unas características diferentes. Solamente miremos, por ejemplo, la oferta de una marca de ropa en Colombia, cómo cambia si el almacén está en tierra fría o en tierra caliente. Y no solamente me refiero a que vendan sacos o no, porque igual en tierra caliente a veces también venden los suéteres, pero es, por ejemplo, la oferta de colores.
La oferta de colores cambia porque el perfil del consumidor cambia, porque la persona de tierra de clima cálido es un poco más alegre y como que también el clima se presta para que la gente utilice colores más llamativos. En tierra fría la gente es más fría y también utilizan colores más fríos. Entonces no se va a ver el mismo crisol de colores yendo a una tienda X en Barranquilla yendo a la misma tienda en Bogotá, porque el perfil del consumidor cambia, cambia por las condiciones meteorológicas, cambia por el clima, cambia por el ambiente, cambia por la idiosincrasia. Entonces, si esos cambios se dan al interior de nuestro país, que se supone que somos parecidos, imagínense las diferencias en otra cultura. No es porque seamos latinoamericanos que todos pensamos igual y tenemos los mismos gustos. En cada país tiene sus perfiles diferentes. Entonces, son elementos que debemos considerar en el momento de querer posicionar nuestro producto en un mercado extranjero. No sé si tengan más aportes, dudas o preguntas, muchachos. Bueno, de pronto hoy estaba lloviendo en toda Colombia y eso limitó también el acceso de los compañeros. No siendo más, entonces damos por terminado esta tercera web conference. Ah, bueno, a ver, Andrés. Básicamente quería decir que el caso de Leonisa es muy interesante debido a que abarca varios mercados internacionales. Es un sector tan competitivo como el textil. Además que el estudio de mercado que deben realizar es muy amplio debido a los diferentes gustos y necesidades que se tienen en un mercado europeo o de Norteamérica, además que en esos sitios el mercado textil es muy amplio. Exactamente, la competencia es muy amplia. Los perfiles de consumidores son muy amplios y fíjense que son muchos los elementos que entran a ser considerados dentro de ese proceso de posicionamiento de un producto tan común en un mercado que obviamente existe la necesidad, pero que uno tiene que llegar con un elemento diferencial. Entonces, son elementos que debemos tener en cuenta dentro de esos procesos que viven las empresas y si queremos ser parte de esos equipos, debemos ser conscientes de las dificultades, de las necesidades, de cómo debe ser el proceso. Entonces, es sumamente importante que lo consideremos y que todos esos elementos que les nombré los tengamos en cuenta porque cada uno de ellos hace su aporte al éxito o al fracaso de ese proceso que nosotros queremos iniciar con una empresa o con un producto. Muchísimas gracias, Andrés, por tu aporte que a pesar de las dificultades lo lograste subsanar. Eso es solucionar los problemas, o sea, se presentó un conflicto, pero se expresó de una u otra manera. Muchísimas gracias, muchachos, por asistir. Ustedes han sido la mayoría muy constantes. Espero que este curso lo aprovechen al máximo, que hayan aprendido mucho de las actividades. Ya nos queda la última actividad. Como les dije, he estado demorada en las calificaciones. Si Dios quiere, mañana ya termino y centralizo. Igual no me les voy a perder y les entrego sus notas, su calificación bien hecha, pues porque yo reviso cada cosa para calificar efectivamente el trabajo de cada uno. Em, si tienen dudas, tranquilos, me pueden escribir al Teams, que es lo que me queda más inmediato para responderles y revisar. Si han hecho aportes ahorita al foro y necesitan retroalimentación, también díganme, porque he estado revisando, pero cada vez están participando más, entonces no he logrado evacuar el 100% de las participaciones. Entonces quedo atento si se les presenta alguna duda o algún inconveniente al respecto. ¿Listo, muchachos? Les deseo una feliz noche, les agradezco por la participación y nos estamos viendo. Recuerden que la próxima semana vamos a estar en Prospecta a partir todo el miércoles, jueves y viernes. Espero que ustedes asistan ya sea de manera presencial o virtual. Nosotros tenemos hasta el último momento para inscribirnos. Va a estar muy interesante. Los anfitriones somos Boyacá. Estamos muy felices de tener a todos nuestros compañeros de la UNAD en Tunja. Va a estar muy interesante y este año tiene un elemento diferenciador y es la rueda de negocios que estamos buscando que sea un éxito y que sea una oportunidad para los empresarios el poder posicionar sus productos en las góndolas de algunos mercados. Entonces, es una oportunidad muy interesante en los negocios. Entonces, bienvenidos y esperamos que participen todos. Muchísimas gracias y una feliz noche, muchachos. Que estén muy bien.
Muchas gracias. Gracias, tutora, Feliz que esté noche. muy bien. Hasta luego, compañeros. Con mucho Gracias. gusto, Dilma. Chao.